quiero dar gracias a todas las personas que nos han acompañado en el transcurso del año en este evento Tertulia Samaria. Ya estamos terminando este ciclo 2023, hoy con la octava tertulia titulada Santa Marta, ciudad de tránsito, la importancia de consolidar un mercado local. Y hoy tenemos como conferencista invitado al doctor Racine Ravelo Méndez. Doctor, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Y nos acompaña, como siempre, nuestro moderador y compilador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Rey Cini, que hoy nos va a traer noticias sobre el próximo tomo del libro de la Tertulia Samaria. Doctor, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, quién lo creyera, ¿no? Vamos para el séptimo tomo. Siempre decimos que en la costa hay un problema y es, hacemos el primer periódico, la primera revista y el primer libro, pero quién sabe si sale el segundo, ¿no? Y aquí llevamos siete, perdón. Lo debemos estar lanzando en noviembre. Quedó listo. Faltaban la parte esa técnica de el ICBN y una noticia que es muy buena. Ese es el primer tomo que tiene ya dos ICBN, uno es PDF digital y el otro físico. Eso nos da ya mayor vuelo para que el libro pueda ser consultado digitalmente. La tertulia Samaria que nació en el 2014 y que tuvo vida a partir del 2015, ya hoy se convierte en referente. La Universidad de Cartagena, el profesor que dicta historiografía del Caribe, nos pidió los 6 tomos con el ánimo de ponerlos como de lecturas, algunas lecturas a sus estudiantes en la Universidad de Cartagena, que tienen una, un pregrado en historia hace ya 20 años, más de 20 años. Nos agrada mucho porque, como él me decía, el doctor Sergio Paolo, un barranquillero que trabaja en Cartagena, que pues concentrada la historiografía de la costa en Cartagena y que ahora ya los muchachos van a tener que leer estas otras cosas que se están produciendo acá en la tertulia Samaria y que está conectado, como dicen los muchachos, están alineados los astros porque también aparece eh, eh, Joaquín Viloria en la gerencia del Banco de la República, que mañana, pasado mañana, comienza un evento que los invito de carácter, desafortunadamente yo tengo que ir a Montería, a otro trabajo, pero no se lo pierda. Es el evento que se llama Seminario Conexiones Caribe dedicado al café Caribe. El café no llegó en avión a Bogotá, ni a Manizales, ni a Armenia. El café llegó a Santa Marta, desde el Caribe. Esto es gratis en el Banco de la República, creo que a partir de las 9 de la mañana, el día jueves y viernes. Está patrocinado, está con el patrocinio también de la CAF, que dirige Sergio Díaz Granado. Bueno, entonces, 7 tomos, perdón. Vamos a entregar el séptimo tomo en la Feria del Libro y aquí en Cajamac. Y el octavo tomo, ya tenemos 8 ponencias. Estamos solamente esperando la ponencia de Aguachica. Serían 9 trabajos, se van a publicar en ese tomo 8, que es de una maravilla porque hemos tenido muchas dificultades con los escritores. No es fácil. Hacer la conferencia a veces, bien, a la ayuda de la diapositiva, pero después sentarse a escribir las 30 páginas y el rigor del profe Rey y después el rigor del corrector de estilo que sufrimos. Aquí llega uno de los que sufre con Ricardo. Entonces, eso es fuerte. Entonces, estamos en la búsqueda siempre de que estos temas sean importantes para la ciudad. Estos temas se han convertido en un referente y qué bueno, porque también ya la universidad, en esto que llaman los muchachos, se alinearon los astros. La Universidad del Magdalena abrió un programa de historia y patrimonio, el único que hay en Colombia, historia y patrimonio. Entonces estuve invitado por el profesor Adriano, que ha dictado conferencia aquí. Estuve precisamente invitado a las Piedras de Donama, que yo conocí hace muchos años, pero volví en estos días. Raúl Guillermo,
Y qué interesante, porque ahora con el computador, con el celular, los muchachos diseñan ahí con esos lápices imaginarios que uno no los ve, pero existen, ¿no? Ahí en el celular. El siglo XX ha tenido una característica en esta tertulia samarí. Hablar del departamento del Magdalena Grande, hablar de la ciudad, y hemos tenido conferencistas de Aguachica, de Riohacha, de Villanueva, de Valledupar, ¿verdad? ¿De dónde? De Pedraza, de Monpós. Eso nos ha hecho ver la historia del departamento y sus dos, no hijos, sus dos hermanos, el, el Aguajira, nacido en el 65, y el César, nacido en el 67, unas historias bien interesantes. Ah, tuvimos aquí una persona de Tamalameque, María Aguilar, de la Cámara del Centro de Estudios del Banco de la República de Cartagena, que nos habló de la economía y de la demografía de los tres departamentos. Hoy, eso fue bien interesante. Hemos tenido a Julio Barragán hablando los indígenas, pero hoy, los indígenas hoy, ya no los indígenas hace 500 años, no, hoy, ¿cómo están? ¿Cómo se han, cómo han, esto de las nuevas leyes, la política, etcétera, ¿no? Hoy cuando los indígenas son protagonistas en primera línea, realmente. Entonces, en este siglo XX, como se los anunciaba cuando comenzamos el año pasado, les decía, en el siglo XX vamos a tener economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores. Y así ha sucedido, porque los historiadores son buenos estudiando, vamos a decirlo así, del siglo XIX para allá, ¿cierto? Aunque ya han comenzado a estudiar el siglo XX y lo están estudiando con juicio. Ya vimos el trabajo de Adriano sobre el gaitanismo. Hemos visto el trabajo de Wilfrido que nos acompaña aquí sobre el urbanismo, ¿verdad? Mi trabajo sobre carnavales, sobre fiestas. Pues bien, hoy vamos a tener un conferencista porque tengo el placer de presentar me enorgullece mucho de compartir con él el cubículo en la universidad. Ya hace 6 años que llegué a la universidad y lo tengo de vecino. Y esas coincidencias de la vida. Él es de Plato, yo soy de Pinto, vecinos. Entonces estamos ahí guiñando y somos tan altos también, ¿no? 1,90 cada uno, más o menos también. Entonces, eso es para decirle que hoy el profesor Racine Ravelo Méndez, que es economista de la Universidad del Magdalena, un economista brillante, profesor de la universidad, que tiene una maestría en el externado, ¿cierto? Y que hoy hace un doctorado en la Universidad de los Andes y que viaja el jueves a Alemania a hacer una estancia en Múnich en Múnich, ¿no? En Múnich. Entonces, nos complace que antes de irse compartir parte de su investigación para graduarse. Y con él hemos compartido algunas ideas sobre esto de Santa Marta, una ciudad de tránsito, para la conformación de un mercado local. No el mercado aquí de la ciudad. Mucha gente cree que es el mercado de la ciudad. Es el mercado local, el mercado como concepto en economía, ¿ya? Que pueda fortalecer la ciudad. Fíjense que hoy todavía sigue siendo una ciudad de tránsito. Entonces, profesor Racine, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Profe, gracias. Gracias por el espacio y gracias también a Cajamac por esta iniciativa. Este es un trabajo que tiene varias aristas, es un trabajo, y gracias a ustedes por estar acá también sentados y sentadas, es un trabajo que lo empezamos por allá con el disjunto Antonio Navarro, que fue mi tutor en mi trabajo de investigación de pregrado. Pero como buen economista nunca me he olvidado tampoco de la historia. Yo creo que eso debe de ir
de la mano. Y el trabajo que es parte de ese documento, un documento que toca eh, cuál es la incidencia del capital bananero en la economía de Santa Marta. Específicamente, tocamos un capítulo que es el mercado local, tocamos un capítulo sobre élites y poder, que ahí lo tenemos guardado, y tocamos uno específicamente sobre infraestructura, y este que se denomina Santa Marta Ciudad Tránsito. La importancia de consolidar un mercado local en el siglo XX, que no puede desconocer que hay en el siglo XIX, ¿cierto? Y cuando le colocamos el título, el profe y algunas personas me llamaban, bueno, pero ¿y de qué mercado es que vas a hablar? Es decir, el mercado de Santa Marta y cómo lo vemos. Yo propongo tres cuestiones en esta aventura que tenemos, y es que históricamente el mercado local en Santa Marta, y ahorita voy a explicar la cuestión del mercado, sufrió de fuertes limitaciones para su expansión, lo que dificultó el desarrollo de industrias y sectores líderes que impulsaran el crecimiento económico y mejoraran las condiciones de vida de la sociedad o de los ciudadanos. Lo segundo es que precisamente en el siglo XIX, medidas que hoy en día serían inaceptables, medidas de control por parte del Estado, llamado en ese momento el concierto, unas medidas que implementó en su momento el Estado, limitaba el surgimiento de la ganadería y la circulación de la mano de obra entre pequeñas unidades productivas. Y lo tercero, la falta de un mercado lo suficientemente amplio, robusto, fue un factor que limitó el desarrollo de actividades comerciales e industriales diferente al cultivo de banano. Porque cuando uno mira la historia se enfoca es, bueno, ¿y después del banano qué? ¿O antes del banano qué? Y que fue la principal fuente de ingresos para la región. Ahora, el mercado como lo concebimos es ese espacio donde interactúan compradores y vendedores de un bien o un servicio. ¿Es físico o intangible? No necesariamente tiene que ser físico, ¿cierto? Donde interactúa oferta y demanda libremente. Incluso puedo colocarlo entre comillas, porque a veces no es libre, pero asumamos que sí estamos en una economía de libre mercado y que siempre hemos estado en una economía de libre mercado. Y lo otro que es importante es, el mercado es una institución. Sí, es una institución porque genera normas y reglas de juego a la sociedad. Y te genera parámetros, aunque no estén escritos. Clave con eso. Pero, ¿y el mercado local? Que es el que le ponemos el foco. Nos ubica en un escenario o periodo de actividad económica del 1890 a 1960. Por eso no puedo, y le decía al profe Edgar, olvidarme del siglo XIX, toda vez que el mercado es una construcción histórica también, y de relaciones de producción, donde quien tiene los medios define X o Y actividades en el medio. Y en ese marco o ese periodo hay un auge y hay un declive de una actividad económica como fue el periodo bananero, que sí o sí nos tiene marcado, política o económicamente o en la definición también incluso de la propiedad sobre la tierra en el departamento de Magdalena. Y también se toma como objeto de estudio en Magdalena Grande y no única y exclusivamente Santa Marta. Y el nivel de análisis que tenemos es un nivel de análisis social meso. Cuando planteo el tema de análisis social meso, que yo puedo hacer análisis desde las reglas de juego a nivel de los imaginarios sociológicos, desde la firma donde se encuentra el mercado o a nivel micro donde toma una decisión una persona de comprar X o Y bien. Y lo decía, el mercado se constituye en una construcción permanente que genera procesos de causalidad histórica. Es decir, el hecho de que hoy Santa Marta tenga unas condiciones dadas no es solo por lo que sucedió en el siglo XX. Es decir, aquí hay una construcción histórica de reproducción en el siglo XIX, XVIII y hacia atrás, que de una u otra forma
ha configurado hoy la ciudad que tenemos o el entorno que tenemos. Y ese mercado también conduce a desarrollar unos elementos determinantes para que se siga manteniendo la misma trayectoria. Es decir, hay unos condicionamientos en términos que si yo tengo una sociedad donde se generan graves hechos de corrupción, en el futuro va a ser mucho más difícil cambiar la trayectoria que yo tengo. Y así sucesivamente. Si yo tengo una sociedad que logró concentrar tierra, capital y trabajo, como sucedió en este entorno, va a ser muy difícil que se rompa, ¿cierto?, esa estructura si no hay unos puntos de inflexión, llámese, no me tomen la palabra mal, una revolución, ¿cierto?, o unos cambios interpretativos en lo que es la historia de un territorio. Y lo otro, estos hechos o elementos históricos pueden explicar el proceso actual. De allí la importancia de reconocer entonces que no es una frase de cajón, que hay que conocer la historia para explicar el presente. No, la teoría de la trayectoria de la dependencia precisamente nos está diciendo eso, que hay unos condicionantes que nos tienen hoy. A principio del siglo, un tema político y un tema de producción con el auge del banano, pero también una irrupción que no lo hemos tenido de pronto en el análisis. Primera Guerra Mundial, incluso Segunda Guerra Mundial nos coge en este análisis también, y que hay unos cambios y un declive después del 60 por la caída de la actividad bananera. Toco el tema del concierto. Tengo hasta las 6, me puse 30 minutos, profe, de meta. 40, 6 y 10. Entonces toco el tema del concierto desde las relaciones sociales de producción que se dan en Santa Marta. Y básicamente el concierto, que es un decreto, ¿cierto?, que sale donde incide en la actividad económica que hay en el territorio, empieza a generar unas reglas de juego que obstaculizan el desarrollo o el crecimiento. No hablemos de desarrollo, hablemos de crecimiento. Y ese concierto, el desarrollo de la actividad económica de la ciudad de Santa Marta y su entorno, son medidas de control por parte del Estado, que hoy serían impensables en términos de mercado, configuró el comercio y en términos de producción agraria. Fue un obstáculo para el surgimiento de la ganadería en términos de circulación de mano de obra, pequeñas unidades productivas, lo que hace es diseminar las actividades en torno a la producción pecuaria. Pero también hace que haya limitaciones en materia de producción agropecuaria por parte del control estatal. Y es un tema que no se ha profundizado, profe, que está allí, el tema de la incidencia que generaron estas medidas en algunos espacios del territorio. Y no solamente fue en Santa Marta, es decir, fue en todo Magdalena Grande, y aunque se presenta en Valledupar y en los pueblos ribereños, también se desarrolló ampliamente en nuestro entorno local. Cosas como esta, que uno parece que sería esto sacado de la imposible que sucediera. Todo el que tenga en esa normatividad y regla que desarrolla el Estado, todo el que tenga corral en tierras propias o en las referidas comuneras o trate de ponerlo, deberá tener un patente del jefe político del respectivo espacio. Es decir, se condicionaba la actividad económica a un visto bueno político, ¿cierto? Artículo 5, no los voy a leer todos. Ningún hacendado podrá encebar más de 200 novillos. Imagínese que usted le digan hoy en día, usted no puede tener en su corral más de 300 vacas, ¿cierto? Todo peón que no esté concertado o agregado será vago o desertores. Limita la tenencia y cría de ganado vacuno. Córdoba y Sucre se estimulaba a aumentar cada día su producción para abastecer el mercado de la costa caribe, el interior del país, incluso el exterior, mientras nosotros limitamos la producción. Y son
escenarios que se dieron y que se materializaron en Magdalena Grande. Ahora bien, es posible que uno esté pensando en el siglo XIX. Aún entrado en el siglo XX, uno pensaría que, profe, y está el tema del café, cultivo cafeteros en la región de Santa Marta, lógicamente venían a engrosar las exportaciones, es lo que nos están diciendo los análisis históricos por el puerto, pero nunca Santa Marta ni en Magdalena Grande pudo tener comparación en términos del puerto de Cartagena y Barranquilla, ¿cierto? No solamente en la producción, sino también en comercialización. Tanto en el momento de limitar la capacidad productiva del territorio, también terminas limitando la capacidad que tiene el territorio en términos comerciales. Algunos cafetos se encuentran en estado de abandono, esa es la realidad que teníamos nosotros a principios del siglo. Para recolección existe gran escasez de brazos. Vamos hablando de hace cuántos años. ¿Y hace cuánto salió una nota que no hay quien recoja café en la Sierra Nevada de Santa Marta? Hoy, no hay quien recoja café en la producción cafetera en Santa Marta. Y esto lo estamos hablando que hace más de un siglo. Es decir, hay una escasez de mano de obra y hacia allá va el análisis. Entonces uno diría, bueno, de la ganadería, ¿cierto? Y de la actividad ganadera, el café igualmente no tiene mano de obra para recogerlo, para la reproducción, pero también además de eso, el cultivo del algodón, que es una de las actividades también que se dan en Santa Marta, compraban las cosechas igual que como el tabaco, financiaban el futuro de los cultivadores. Y no es únicamente en algodón, también se dio en el banano, ¿cierto? Y se da todavía en nuestro municipio, profe. Yo le compro la cosecha y se la pago al precio que quiera y como yo quiera. Y no es solamente en tema de banano, se da en temas de café, en tema de algodón y en las actividades que estaban alrededor de Magdalena Grande. Ahora bien, cuando uno piensa o empieza a mirar cómo era la estructura de los tres grandes sectores económicos, ¿cierto? Llámese primario, secundario y terciario. Desde el siglo XIX, lo que teníamos era maíz, plátano y yuca. Primer sector, agrícola, pecuario, extracción. Algunos trapiches, algunas cementeras y algunos animales de servicio. Cuando hacemos el análisis del sector industrial, panela, miel y aguardiente con bajo valor agregado. Y terciario, no existe en la ciudad, efectivamente, muy pocos servicios. Fue una de la constante en Santa Marta. Alguno que otro hotel, alguna sociedad que se funda, Obregón, por ejemplo, pero que termina en Barranquilla, no se queda en Santa Marta. Y si vemos esa evolución, también ya a finales del siglo XIX, eh, algún avance, tenemos ya ganadería, salinas en algunos casos, secundario, refinadora de azúcar, caña y ron, y terciario, inmobiliaria con capital extranjero. Esa es la dinámica que tenemos nosotros. Es que es una ciudad que tiene muy muy baja dinámica poblacional, muy baja empleabilidad, pero adicional a ello tiene muy bajo salario y muy baja eh, valor agregado en términos comerciales. ¿Qué tenemos nosotros en el histórico de ese siglo XIX? Aunque el puerto local, y todos lo reconocen, ¿cierto? Tiene unas ciertas dinámicas, siempre hubo déficit. Era más lo que se importaba que logramos importar vía puerto, con un agravante, porque una ciudad de tránsito, porque es que la producción o la importación no era una importación que quedaba en el mercado local, ¿cierto? Y todavía seguimos siendo una ciudad de tránsito, somos un puerto de tránsito. Exportaciones que procedían del interior del país y las que se ingresaban eran generalmente productos procedentes de Europa
y que en su gran medida no se quedaban en Santa Marta. Y limitaciones históricas en la producción. Cuando uno mira la actividad económica de extranjeros en la provincia, que es un dato de dónde viene el capital y la inversión, encontramos nosotros, creo que esta la tengo resumida aquí, áreas de trabajo de extranjeros, sastres, comerciantes, zapatero, sirviente, pescador. Es decir, cuando uno mira albañil, agente, es decir, hay mucha población migrante que llega a trabajar a sectores que generan bajo valor agregado. No son los que terminan generando, en este caso, empresas en su gran mayoría. ¿Y cómo lo distribuimos? El 60%, el secundario el 15%, el 14% y el primario con un 10%, que es agricultor y pescador. Y en términos poblacionales, cuando uno mira el mercado local, el mercado es oferta y demanda. ¿Qué se vende? ¿Qué se compra? ¿Quién lo vende? ¿Dónde lo compra? ¿A cómo lo vendes? Y a cómo lo compro. Siempre Santa Marta estuvo menor, en menor población que incluso mi ciudad de origen, Plato Magdalena, Ciénaga, Tenerife y Remolino. Y es importante porque la dinámica demográfica termina generando primacías urbanas, que son centros de población que te concentran no únicamente gente, ciudadanos, sino actividad económica. Y en eso tenemos nosotros también que la población incluso estuvimos por debajo de Cartagena y Barranquilla. Sabemos el auge que hay a partir del siglo XX atado a lo que es el capital bananero, pero tenemos una menor población, restricciones a la producción, que ya las conocemos. Eso te lleva a una baja demanda, ¿cierto? Y aumento de población, pero con bajos ingresos. Porque los picos de población que se dan en el siglo XX, en su mayoría están asociados a población que llega a trabajar a zona bananera y ya sabemos cómo se les paga. Pero además de eso, es población que no recibe altos ingresos. Y los que reciben altos ingresos no encuentran qué comprar en Santa Marta, porque no hay un mercado en términos de oferta, ¿cierto? De productos que efectivamente satisfaga esa demanda. Ahora bien, y así sucede en términos de demográfica. La primacía urbana, desde el 1843, trabajo de Abello interesante. Estamos por debajo de Monpó, Soledad, Cincelejo y Chinú, profe, donde usted estuvo donde estuvimos. En el 51 igual seguimos por debajo incluso de Sabana Larga. En el 70 estamos por debajo de Corozal, Carmen de Bolívar. Sabemos el boom del Carmen de Bolívar asociado al tabaco, ¿cierto? Y ahí hay un tema de aumento de población. Ya en el siglo XX vamos generando otra dinámica, pero Lorica, profe, donde tiene el taller el 14, logra todavía superarnos y Santa Marta ya a finales de la década del 60, principios de la década del 70 del siglo XX, es que logra superar un poco. Aquí llega hasta el 90, no lo coloqué, hasta el 93, donde estamos de tercero, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, históricamente estuvimos siempre por debajo en términos de primacía urbana. ¿Y qué es eso de la primacía? Muy a pesar de que la capital de Magdalena y de que cuenta con puerto y conectado al exterior, estuvo afectado efectivamente por el proceso de lo que conocemos como primacía urbana. La situación en la cual la ciudad, en este caso Santa Marta, si queremos llamarlo, realiza una mala y discriminada distribución de los recursos, tanto demográficos como económicos, en su red urbana, ¿cierto? En términos poblacionales, y eso la mantuvo muy alejada de los primeros lugares, como sí lo lograron otras ciudades como Barranquilla y Cartagena. Y lo otro, para el caso del Caribe, esta red se caracteriza principalmente por su economía agraria. Y Santa Marta y el entorno de Santa Marta y en Magdalena Grande no deja de ser del primer sector
la principal actividad que la impulsa. Llámese ya en los 70 el algodón, ¿cierto? El algodón, el sorgo, banano y estas otras actividades que apuntaron y convirtieron a la bella fundación en la esquina del progreso, que ya no lo es, donde el auge logró posicionarla y que pensábamos que podría dar el salto y no, se nos quedó rezagada fundación. Ahora bien, Santa Marta no tuvo un crecimiento poblacional, solamente hasta el 1920, hasta el 38, logra dar un salto casi del 84% en términos del banano y posterior a eso también la migración eh, que surge después de, en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su posición dentro de la región se mantuvo igual. Aunque creció aquí en un 84% de su población, sigue siendo baja, porque los otros también crecieron, o lo hicieron mejor que nosotros. Entonces, de nada sirve que también crezcamos y que tengamos una mayor dinámica poblacional o una mayor dinámica en términos económicos cuando lo estamos haciendo, llamémoslo así, peor que nuestra competencia. No fue sino hasta el 1993 que alcanzó la población de 80.000 habitantes más o menos. Y lo otro que se constituye es que las restricciones en la oferta de trabajo podrían explicar el temprano surgimiento de una mano de obra asalariada en la región. El libro Compendio de Dávila, de la Universidad de los Andes, lo explica en términos de cómo la demografía genera unas dinámicas de desarrollo que pueden ser positivas o incluso pueden rezagar a un territorio. Cuando hicimos el levantamiento del trabajo, revisamos los archivos históricos de la Cámara de Comercio, solo hay de 1905, no hay 1900, y encontramos este tema interesante. Sí, Santa Marta durante el periodo que abarca del 1905 hasta el 60 deja unos datos interesantes de su evolución económica. Y si nos damos cuenta, hay unos picos que están en el 44, el 34 al 44, y que coinciden en algunos casos también con eh, la explosión demográfica. Con eso no estamos diciendo que hay una correlación directa, ¿cierto? Que porque tenemos mayor población tenemos mayor empresa, pero sí hay algo que tocaría revisar y que hay que explicarlo. Y después del 45, nuevamente un boom que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y en las décadas, encontramos nosotros en la primera década 46 empresas que se crean, en la segunda 27, 47, 57, 134 y 37. Estamos hablando de una década, en 10 años. No pensaría y no diría, es bajo, ¿cierto? Yo en 10 años lograr configurar 57 empresas. Pero además de eso, lo que encontramos es que las empresas fundadas tienen unos picos y esos picos van acompañados también con unos capitales aproximados que son mínimos. Hicimos el trabajo de traerlos a valor presente y en la primera década estaríamos hablando a pesos de hoy de 3 millones de pesos. No es nada, ¿cierto? La segunda década de 514 mil pesos, cuando traemos el valor de los registros que la empresa decía que tenía o que se abría de capital. Es el registro oficial que hay en la Cámara de Comercio, donde están los dueños, están el capital y está la junta directiva. Pero fíjense que ya del 35 en adelante hay unos valores superiores, igualmente después del 50, ¿no? 50 y 60. Empresas robustas, ¿qué encontramos nosotros? Empresas robustas y con gran capital tienen una proyección de vida a largo aliento. 50 años, 50 años, 25 años, 10 años, empresas del 1937, por lo menos del 46, y encontrábamos empresas que eran de locales con menor capital, que estaban hechas incluso a 3 años. Y si uno mira el capital, 250 pesos, 250 pesos, 200, 200, 100 pesos, 50 pesos.
Pero además de eso, ¿qué encontramos? Estas mismas empresas con el mismo capital y los mismos dueños con otro nombre. Había una suplantación de firma cuando uno revisa los archivos históricos. Es como si yo le decía al profesor, vamos a armar una firma, le colocamos 50 pesos, ¿cierto? Para fundarla. Al día siguiente declarábamos esos mismos 50 pesos y fundábamos otra con otra razón social. Porque los miembros seguían siendo los mismos con que se fundaban y se encontraron en los libros de la Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Mucha duplicidad de empresa. Algunos de, no, eso claramente es corrupción. No podemos llamarlo corrupción. De pronto era estratégico en el momento, ¿cierto? Pero lo que teníamos era una burbuja empresarial en ese momento. Es decir, empresas que estaban en papel, pero primero que no generaban el término del capital que uno esperaba que estaba declarado, pero adicional a eso, un tema de empleabilidad en el marco de las empresas. Cosa diferente un poco sucedía, ¿no? Con Bavaria en el 37, la electrificadora también 50 años, 16 millones, 12 millones y así sucesivamente. Claro, son empresas locales, Rueda y Seor, La y García. Y lo otro muy que llamaba la atención era que cuando las empresas se fundaban en Santa Marta, le colocaban actividad de todo, hacíamos de todo, ¿cierto? Entonces ahí cabía desde una importación hasta vender en droguería y vender. Es difícil entonces, cuando uno hace registro, identificar efectivamente cuál era la actividad de la empresa, ¿cierto? Importación de todo, producción de todo, y encuentra uno son vacíos. Puede pasarlo, profe, hágame el favor. Me quedan 10 minutos. ¿Qué hallazgos tenemos que nos parecen evidentes? Uno es que un mercado consolidado que contara con infraestructura de comunicaciones bien desarrollado hubiese sido un impulsor del crecimiento de la ciudad. Es decir, la ciudad de Santa Marta, y eso está en todavía, profe, para trabajo, en términos de la infraestructura productiva. Sí, el tren, cuando se constituye todo el tema del tren, cuando uno revisa el análisis, 13 prórrogas desde que inició hasta el final, con X o Y justificación, ¿cierto? La hielera y una que otra actividad. Pero cuando uno empieza a buscar la infraestructura productiva en la ciudad, no la hay. No la hay porque es que tienes primero una baja demanda con bajo salario, pero lo otro, la estructura empresarial que tiene no es una estructura empresarial robusta. Al contrario, es una estructura empresarial que lo que hizo fue suplantar en muchos de los casos, ¿cierto? De que efectivamente no teníamos un número grande, llamémoslo, de empresas, pero adicional a ello, de capital. Y lo otro es, efectivamente, el tema de transporte y mercancía. En la medida que Santa Marta estuvo aislada, Magdalena sigue aislado, es decir, no es un hecho y lo discutíamos con, creo que era la conferencia, profe, de los italianos. Todos se ubicaron en la subregión del río, porque teníamos más cercanía y más facilidad de pasar hacia Barranquilla. Y es una realidad que hoy todavía tiene Santa Marta, tiene en Magdalena. Ahorita le decía al profe que estuvimos un recorrido por los 30 municipios en Córdoba y íbamos y regresamos el mismo día. Vamos a Concordia y no podemos regresar el mismo día, nos toca quedarnos en fundación, ¿cierto? Un tema de lo que es la infraestructura productiva de la ciudad. Ni en la ciudad, ni mucho menos en el departamento. Perdón, es la pastilla. Y lo otro es que muy a pesar, ¿cierto?, de la falta de acceso a rutas de transporte fiables y eficientes, obstaculizó las posibilidades de abrirse paso a un comercio distinto al ya planeado. Banano. ¿Por qué el ferrocarril? Porque el banano era el que necesitábamos sacar, no necesitamos sacar otro, solo el banano. ¿Qué otra infraestructura? No, ninguna otra en términos de que apalancara la economía de Santa Marta. Un mercado local estrecho limitó la expansión económica, sumando esto a la monopolización de los sectores económicos.
esto no está en este charla, pero cuando uno hace el análisis y coge tierra, propiedad de la tierra, ¿cierto? Cuando uno coge política y cuando uno coge actividad empresarial, esta matriz que tenemos de 55 años de análisis, encontramos que es lo mismo, ¿cierto? Se monopolizó la tierra, se monopolizó la política y se monopolizó también la actividad económica. Entonces era un círculo, ¿cierto? Cuando uno empieza a revisar, y hay que decirlo, ¿cierto? Ahorita hablaba con el profe que me dice que la palabra élite no se puede decir, pero cuando uno empieza a revisar, los mismos apellidos son repetitivos, ¿cierto? En lo que es amasar el poder. Amén, amén, de cuando uno empieza a revisar entonces cómo era la dinámica del capital bananero frente a las empresas extranjeras y cómo el Estado lo hizo en el siglo XIX, pero con el concierto, pero también en el siglo XX en función del capital bananero, desde el mismo Estado, ¿no? Dirigido. Y lo otro, la duplicidad de empresa, capital y socio mantenían una burbuja empresarial, como le dije ahora, que generaba dinámicas robustas propias. Me quedan 5 minutos. Cuando uno hace el análisis, no únicamente del capital de las empresas que se fundaron, sino la vigencia de estas empresas, muchos de los socios que estaban en las empresas pequeñas que fundaban, también eran socios en las empresas grandes. Es decir, había duplicidad en empresa pequeña y empresa grande en capital y en socios. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Empresas de muy alto capital con socios extranjeros, pero que tenía representación en la ciudad en términos de ciudadanos locales, ¿cierto? Que manejaban capitales extranjeros y en muchos de los casos el único que aparecía de socio era el gerente de la empresa. Algunos dirán, no, eso está bien, eso está mal. Sí, pero ese que aparece en una empresa que tiene 16 millones, aparece en 6 empresas, ¿cierto? De 500 o 2,000 o 3,000 o 4,000 pesos. Cuando uno hace la sumatoria y uno mira que en un año se crearon 47 empresas, estamos hablando que ese dato es menor al que está reportado en los libros de la Cámara de Comercio que se revisaron. Yo dejo allí el espacio para la reflexión, profe, que sea una tertulia, como el nombre lo llama, pero lo que sí no podemos perder de vista es que lo que estamos viviendo y lo que ha vivido Santa Marta en el rezago, incluso en Magdalena, ¿no? En el rezago que tenemos frente a Córdoba, que ahorita acabamos de hacer un recorrido frente a Atlántico y frente a Cesar incluso, está asociado más que al mercado local, como lo planteo aquí, también a un tema cultural, ¿cierto? De actividad, de liderazgo político, pero también de liderazgo en términos económicos en la generación de empresas. Hemos vivido en medio de una burbuja. Yo creo que esa ha sido y continúa siendo nuestra realidad. Gracias y profe, lo dejo allí. Hola. Bien, gracias, profesor Racine. Concretico y de verdad que bastante llamativo, bastante reflexivo. Yo tuve la oportunidad de revisar su tesis de, de pregrado, de leerme esas tablas de los diferentes empresarios, entre comillas, ¿verdad? Pero yo andaba buscando, eran los que organizaban fiestas, los dueños de los teatros, ¿cierto? ¿Quiénes eran los dueños de los salones de baile, de los billares? Era lo que yo andaba buscando. Y ahí está, organización de espectáculos. Pero en la mayoría, como dice el profesor Racine,
que aparecen evidentemente utilizando de todo. O sea, son empresarios que le jalan a todo. Y a mí me parece que eso demuestra un poco la debilidad, ¿cierto? Del empresarial nuestro, porque no tiene como una claridad en el negocio, lo que va a hacer. Pero está, como bien lo plantea Racine, ¿a quién le vendo? ¿A quién le voy a vender? Los italianos, la coraza, se fueron de aquí porque fiaron y quebraron. Un ejemplo de tantos, ¿cierto? Obregón, ¿qué? No, y los árabes, los de allá del Cesar, del sur de La Guajira, perdón, los Bechara, son de Santa Marta, Nayib, Isa, Abuchaibe, perdón, Abuchaibe, Isa, todo eso. Isa fue mi médico allá en Barranquilla. Yo, no, yo no soy de allá yo soy de La Guajira, yo soy samario. Nosotros nos fuimos para La Guajira después. Era samario. Neyit también era samario. Por eso es la amistad que arma con el viejo Pinedo y después discute. Pero hay una cosa que es bien interesante de la reflexión del profesor Racine. Dos, para permitir, y aquí está Jaime, que es un ingeniero que sabe toda esta parte, lo que fue abrir las carreteras para comunicar al departamento con el Cesar, por ejemplo, o con Valledupar. Demoramos 90 años para construir la carretera a Riohacha. La expuso aquí el profesor Freddy González. O sea, la carretera se inauguró en el año 74 y la primera vez que se habló de esa carretera fue en 1890, casi 90 años. Y preferimos ir a Barranquilla, la preferimos hacer la carretera Santa Marta-Barranquilla. Barranquilla era otro departamento que hacer la carretera nosotros mismos con La Guajira, con Riohacha. La gente de Uribia todavía dice que Riohacha es Magdalena, que ellos no son guajiros. Porque, y tienen razón, el límite, eh, La Guajira es un homenaje a, de Uribia para arriba, ¿cierto? Eso porque lo que está abajo, eso nunca fue Guajira. Lo que está abajo, Barranca, Fonseca, Distracción, Urumita, todos esos pueblos fueron Magdalena Norte. Sí, Magdalena Norte, la Magdalena Norte, la provincia de Padilla, la provincia de Padilla. Entonces, fíjense, la falta de tener claridad de nuestra dirigencia frente al empresariado. Oye, teníamos que abrir la carretera de la con Riohacha para integrarnos con Riohacha, con La Guajira, con el departamento. ¿Ah? El mercado, no teníamos la visión empresarial por el mar. ¿Y cuánto demoraba? ¿Cierto? Fíjese que García Márquez se casa en el 26 y se va a la luna de miel a Riohacha. Y viene, perdón, el papá. Y viene a parir la señora igual. Cuando viene Riohacha aquí, 3 meses, cuando le faltaban 3 meses y se la llevan para Cataca. Es así. Por eso los riohacheros dicen que García Márquez es mitad allá y mitad acá de Aragataca. Pero lo otro que es bien interesante, que lo dijo el profesor Racine, ¿por qué Fundación decayó frente al emporio que era y que la bautizaron como la esquina del progreso? Y ahí fue donde también los empresarios samarios, no magdalenenses, en vez de preferir esa carretera tan importante, posiblemente, Fundación, Pibijay, Salamina, a salir allá y conectarse a Puerto Giraldo, que ahora están pensando en poner un puente, ¿verdad? Prefirieron fue irse por Sena, por Barranquilla, aquí más cerca. Hay unas reflexiones que realmente nos deja Racine. Yo, que no soy economista, pero me parece que la reflexión nos debe significar mucho. Yo no sé si será una práctica económica en el mundo económico, profe, hacer 3 y 4 empresas. eh, no sé si, bueno, la palabra corrupción no se ha inventado de pronto.
Pero aquí tuvimos una conferencia sobre el siglo XIX de Muriel, creo que fue profesora tuya, no sé, eh, Lauren Muriel, ¿verdad? Sobre contrabando y corrupción en la tesorería de Santa Marta en el siglo XIX. ¿Cómo se robaban los impuestos? Precisamente. Ya existía entonces la palabra. Entonces, esta reflexión es para entonces dejarlo. Fíjense, y yo decía que Jaime, porque Jaime es ingeniero, y alguna vez coincidimos, 2 o 3 veces coincidimos viajando de Valledupar para acá. Cuando abrimos la carretera Santa Marta, Bosconia, Bosconia, Valledupar, eso no tiene 50 años. Imagínense, no tiene 50 años. En un camino. Y miren esto, ¿cómo se llama el punto? Al Alto de Minas, al Alto de las Minas. Todavía en el año de 1976, oigan este dato, yo vine de Bogotá a bautizar a una sobrina, a la hija de un primo hermano, a Codazzi, y todavía me tocó subir por ahí, Santa Marta. Imagínense ustedes el recorrido, el recorrido de nuestra incompetencia para el mercado local. Pero ¿saben qué es lo que más triste? En el año, aquí está Wilfredo, creo, en el año de, ay, Rafa, en el año de 1778, el gobernador de La Guajira y de Magdalena, de Santa Marta y Riohacha, Antonio de Narváez y de la Torre, dijo que uno de los principales problemas que tenía la provincia no solamente eran los nativos chimilas, que no los habían podido dominar, sino la falta de vías de comunicaciones entre las poblaciones. Todavía. Ahorita decía Racine, estuvimos en Córdoba, salíamos a las 6 de la mañana a Puerto Escondido, que queda allá escondido. Y a las 3 de la tarde ya estábamos acá después de haber hecho una actividad de 3 horas o 4 horas allá en el pueblo. Y aquí en el departamento del Magdalena es imposible. Es imposible. Entonces, ahora hay que pagar más peajes, correcto, pero hay carreteras. Entonces, no sé si algo. Santa Marta, ciudad tránsito, particularmente en este contexto, para mí lo sigue siendo. Es decir, no quiero entrar en el análisis político del siglo XXI, pero yo creo que sí la institucionalidad debería generar unas condiciones y unas reglas de juego estables. Si usted no genera reglas de juego estables, el empresariado, ¿cierto? La ciudadanía, es como el semáforo es una institución y usted sabe desde que lo está viendo que el rojo es para detenerse, el amarillo es para estar pendiente que ya va a cambiar y el verde que usted puede pasar. Si usted le cambian, ¿qué puede suceder? Se accidenta, un ejemplo, ¿cierto? La institucionalidad debe de generar reglas de juego efectivamente para que el capital, cuando estoy hablando de capital, estamos hablando de inversión, ¿cierto? Lleguen. Pero además de eso, para que lleguen y se queden en el largo plazo e inviertan. Un ejemplo, no me refiero a esta administración, me estoy refiriendo
o a ninguna administración, me estoy refiriendo a un instrumento de planificación que se llama planes de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial genera reglas de juegos claras para todos. Uso de suelo. Si usted no tiene claridad en términos institucionales, en términos de normas, en el mediano y en el largo plazo, va a ser muy difícil que usted llegue. O sea, usted no puede decir que es que, les pongo el ejemplo de Plato, que lo conozco. Hicieron el plan, el plan básico y altura 3 pisos, 4 pisos. Los inversionistas están pidiendo 5. No, no, es que solo 3 pisos. Lo mismo en Santa Marta. Nosotros necesitamos reglas de juego claras, incluso como ciudadanos. El inversionista que viene. Chévere cuando mostramos las estadísticas de turismo, ¿verdad? Y turismo es, el turista es aquel que llega, pasa un tiempo y se va. Turismo es la industria de chimenea. Y por todos lados escuchamos que somos la ciudad turística y que somos la ciudad que vive del turismo, ¿cierto? Yo creo que hay que generar reglas para que la gente se quede, para que la empresa se quede y el ciudadano se sienta también que las reglas de juego le son favorables a él. Cuando eso es así, yo creo que consolidas territorio, en este caso, ciudad. Hay un hecho claro en Santa Marta: no hay servicios públicos. Una ciudad sin servicios públicos no tiene futuro. La gente necesita agua potable, abundante, necesita alcantarillado, necesita energía económica, no energía que lo explote y que no permita un desarrollo industrial. Son limitantes que la ciudad tiene desde que empezó la energía. La energía se volvió una energía que se generaba en Bonda, o una central de una Francis, una turbina Francis, y por eso el acueducto se hizo en base a energía, no por gravedad, sino bombeada. Igual sucede con las vías. Las vías no se hicieron, ¿por qué? Porque había una empresa que hacía el viaje por agua hacia La Guajira y hacia el Atlántico. ¿Por qué Fundación muere? Fundación muere porque le abren Barranquilla Ciénaga por vía rápida. Entonces ya no hay que dar esa vuelta, sino que sale de Santa Marta a Barranquilla. ¿Por qué? Porque aquí era el eje, la capital. Entonces, no permitieron el desarrollo de los otros pueblos. ¿Por qué se va a La Guajira? Por deseo de tener expansión en un área. No podemos seguir siendo la Cenicienta. Tenemos que abrir nuestro propio desarrollo. Y se va a La Guajira. Y el Cesar, igual. Yo pensaba antes que era porque cada uno quería tener un corral. Y nada. El hecho de nombrar al doctor Alfonso Araujo Coto, ¿no?, en el Infopal, entregó el departamento 98% con agua potable y saneamiento básico. Y Santa Marta, con las mismas condiciones, no pudo resolver el problema. El profesor Racine habla de la calidad del empleo, de la mala calidad del empleo o la baja calidad del empleo. Voy a hacer un comentario, omitiré el nombre del empresario, amigo mío, y yo le hago la observación de por qué no tiene asegurado a su personal a las prestaciones sociales.
¿Por qué no le paga primas? ¿Por qué no le paga vacaciones? ¿Y por qué cada año los bota, porque así lo dice, los bota a final de año sin prestaciones? Yo digo, entonces, una persona que esté trabajando 4 o 5 años con usted, tiempo perdido, o sea, no existe el pago de prestaciones sociales. Y la respuesta que me dice es, déjate de paternalismo. O sea, esto es absolutamente ofensivo con el ser humano. No quiero hacer política, pero entonces hay un presidente que dice, venga, hagamos una reforma laboral para que la gente tenga sus derechos adquiridos y el patrón no se los pague. No, no, ¿cómo se le va a ocurrir? Nos quebramos los empresarios. Es un poco injusto. Y con respecto a lo de las vías, yo no soy Samario, pero pues he estado vinculado aquí desde que creo que existo, desde Hernández Pardo, General Hernández Pardo, que hizo la avenida del Libertador. Aquí, me perdonarán si estoy equivocado, no se había hecho una obra de infraestructura como la que se está haciendo en la carrera 30 de Santa Marta. Entonces, desde Hernández Pardo a la fecha, hablando pues de obras de infraestructura, han pasado prácticamente 60, 70 años. Y en esas condiciones es dinámico y atractivo. Gracias. En tu exposición lo dijiste, el sector potencial económico de Santa Marta tiene una sola visión. Yo lo resumo en una frase corta. Los empresarios samarios solo no miran ni para la Sierra Nevada o no han mirado ni para la Sierra Nevada ni para el mar. Han vivido a espaldas del mar, a espaldas de la tierra. Solo miran hacia el sur o solo miraron hacia el sur, hacia la zona bananera, que era lo que le generaba los ingresos y los votos, digámoslo así. Entonces, está claro, ¿cierto? A través de toda la historia, de pronto hubo algunos pequeños cambios con un ferrocarril que dio la posibilidad de que llegara alguna gente. Y los que llegaron no fueron empresarios, fueron gente de pueblo que se ubicó en Santa Marta, especialmente santanderianos. Y hoy en día uno se da cuenta de que ni siquiera para tener un centro comercial propio de empresarios samarios, un centro comercial, digamos, como, bueno, no decir el nombre, que ya tiene sede en el mercado, tiene sede en Ciénaga, de residente en Santa Marta. ¿Los tenderos de dónde son? Casi todos son santanderianos. Los comerciantes del rodadero, ¿dónde son? Antioqueños. Gente que llega y se queda. Todavía yo sostengo lo que te dije hace rato, en Santa Marta hay una élite que a través de casi 3, 4 siglos han tenido con el poder dominante. Uno ve, la gente dice, la medicina en Santa Marta es mala. Caramba, yo hice una investigación sobre la medicina que la publicó el periódico, uno de los periódicos de Santa Marta, en 4 seriados durante varias semanas. Y uno encuentra grandes médicos samarios fuera de Santa Marta y uno se pregunta, pero ¿por qué son buenos los que se van para afuera y son malos los que se quedan aquí? No es que los que se queden aquí son malos, sino que las empresas de salud que han trabajado aquí, la élite que ha manejado ese sistema de contratación, de nombramiento, no ha permitido que los eminentes, los buenos, no se queden en Santa Marta. Es decir, para mí la medicina y el problema de la zona bananera son dos de las situaciones que yo veo en mis cortas investigaciones y en mi corta vida. Yo ya voy a cumplir casi los 80 años y conozco muchas de las cosas que usted dijo, por ejemplo, son ciertas. No nos podemos quejar. Eh, a muchos les duele, se quejan, pero esa es la realidad.
Buenas noches. ¿Escucha? Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. Em, bueno, ya hablo duro, no pasa nada. Yo quisiera pues como primero, antes de llegar a la pregunta, como intentar pues llegar como a unas conclusiones bastante aquí como comunitarias, más que todo contigo, porque a mí me parece que Santa Marta tiene como una condición muy dada a las ciudades del Caribe y más que todo pues una condición también súper especial porque es un puerto como tal. Logra transformarse, pero solo en ciertos lugares. Creo que las dinámicas sociales han construido también una forma de entender la ciudad muy especial, que por eso es que, por ejemplo, en unos sectores vemos que avanza y en otros no. No sé si eso tenga que ver mucho también con la forma misma en la que se ha dado a expandir la manera en que se entiende la cultura dentro de la ciudad. No sé si eso tenga que ver con eso. Y por eso de pronto se da esa idea de la ciudad de tránsito, o sea, algo en la que no se llega a consolidar nada. Como teniendo eso en cuenta, me gustaría saber si de pronto en tus investigaciones o algo más a profundidad, no sé si se ha podido llegar a ver como un emerger de un mercado, o no un mercado, sino otras clases de dinámicas económicas que no vengan del empresariado, sino como tal de la sociedad, que vengan como tal del pueblo, como tal, no de los grandes empresarios que hay aquí, que hemos hablado que de los apellidos, de las grandes empresas, sino de un mercado local o una economía local que de pronto venga desde el mismo pueblo, desde la misma comunidad. No sé si eso exista, se esté consolidando, esté emergiendo, esté apareciendo. No sé si de pronto eso también ayude un poco a que la ciudad se establezca dentro de una mejor condición socioeconómica. Gracias. Laura es. Laura. Bueno, y a todos los que se atrevieron a la discusión y a los que no también. Yo creo que hay una pregunta que también hay que responderse antes y es decir, ¿hacia dónde va Santa Marta? Ya, yo creo que esta tertulia sabemos de dónde venimos, ¿cierto? Pero la pregunta que nos hace es, ¿para dónde va Santa Marta? Es decir, ¿cuál es la visión de Santa Marta que queremos? Y primero es que esa visión no va a venir de los políticos. Es decir, yo creo que si algo ha venido dando resultado en el mundo son los ejercicios de gobernanza. Y esto tampoco es una tiradera de puya a los empresarios. Fueron hallazgos de una investigación en unos archivos históricos y ahí están. Pero si se dan cuenta, yo no empecé con los empresarios, yo empecé fue lo que el Estado también nos jodió, ¿cierto? Es decir, el generar unas reglas de juego donde no impulsó el sector primario, la ganadería en su momento, no había otro. Eso era lo que había que impulsar, porque era lo que estaba. Entonces, lo primero fue la misma institucionalidad, el Estado, ¿cierto? Pero además del Estado, súmele el juego del actor empresarial, llámelo aquí de las firmas, que fue lo que encontramos. Entonces, si uno encuentra donde el Estado no genera unas reglas de juego, lo que coloca son trabas, ¿cierto? De pronto uno podría pensar que hasta la figura que hizo el empresariado era para hacerle el quite a la medida del Estado, ¿cierto? Ah, yo no puedo tener más. Yo nada más puedo tener 200 novillos, ahora tengo dos empresas, entonces tengo 200 en una y 200 en otra. Entonces, ¿cuál es el papel también que juega el Estado en la generación o en el bloqueo o activar, ¿cierto? En un sector una forma de actuar. Pero yo creo que sí se necesita en términos de gobernanza la institucionalidad fuerte, cuando hablo de fuerte, que defina reglas de juego, ¿cierto? Un sector empresarial, como lo decía acá el profe, que también tenga responsabilidad frente al territorio. Y evidentemente el actor no estatal tiene que jugar un rol preponderante. Es decir, llámese control político, llámese cogobierno, llámese cocreación, pero si nosotros no entendemos que Santa Marta necesita del juego, de la institucionalidad, del actor privado y del actor no estatal, dentro del mercado, va a ser imposible. Que necesitamos mirar cómo, bueno, esa es la tarea que nos queda y ese es
uno siente que hasta aquí llegamos, ¿no? Pero bueno, es una tarea de todos y queda para reflexión. Sí, ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Que me parece a mí que tiene que ver también con la educación, por decir algo, ¿verdad? La educación en el Magdalena, la universidad solamente surge hasta la década de los 60. O sea, demoramos todo el siglo XX esperando una universidad, ¿no? Formar el recurso humano profesional que necesitábamos. La gente iba a estudiar o al interior del país o a Centroamérica, ¿verdad? Y eso es una cosa interesante. Hay otro elemento clave y es, aquí lo explicó Adriano Guerra, y es cómo se titulaban algunas tierras en el siglo XIX. Había un empresario, pequeño empresario, eh, solicitaba que se le asignara la tierra X que tenía un arroyo, y cuando llegaban el gobernador decía, no, si ya esa ya está cogida, ya está asignada. Él se la había autoasignado. Son de los apellidos que hoy controlan la ciudad. Entonces, fíjense ustedes que eso ha sido un elemento complicado para entender, ¿cierto? Yo pienso sinceramente que el problema vial ha sido entorpecedor, ha sido un factor total. Hombre, yo, yo compré una camioneta para ir a mi pueblo, para poder ir a mi pueblo, ¿cierto? Y tengo que pasar por el Magdalena y luego pasar por el Cesar, ¿cierto? No, yo llego hasta allá, pero llego con problemas. Entonces, esto es un tema delicado. Alguna vez alguien dijo, oye, ¿por qué no dejamos que Sitio Nuevo y todos esos municipios se vayan para el Atlántico? Y hacemos el departamento del Magdalena hasta Fundación, 4 o 5 municipios, para decir los atendemos mejor, ¿cierto? Y dejemos que el banco haga un departamento allá para ver si ellos tienen su propio autodesarrollo o se autodestruyen. Pero esto es una reflexión permanente, y cuando uno lee un trabajo del doctor, tesis doctoral de la Universidad de los Andes en Historia, Rafael Acevedo, profesor de la Universidad de Cartagena, uno encuentra cuál es el departamento de los departamentos que menos invierte en educación en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el departamento del Magdalena. Tolima llega a un momento en que se da cuenta que está retrasado y pega un salto, o Boyacá, o Antioquia. ¿Ve? Ahí se da uno cuenta que la gente estaba preparando. Hay un elemento que Racine no toca, y bueno, porque eso podría ser lo que podríamos llamar economía informal o economía mafiosa. Nosotros, otro elemento que hay que profundizar, ¿por qué se sentó el contrabando y todavía hoy la gente va a comprar a San Andresito? Todavía vamos a San Andresito a comprar. Podríamos ir a un almacén normal, pero hay mucha gente que va todavía a San Andresito. Así es. Entonces, fíjense ustedes que desde la colonia, cuando la Casa de la Contratación define, aquí es contrabando, en Cartagena se legalizan las cosas, así vulgarmente. Aquí nos quedamos pues, anclados ahí. ¿Pero por qué? Porque tampoco hubo un proyecto de desarrollo para la ciudad, ¿cierto? Escoda quiso poner aquí una planta de producción de automóviles, una ensambladora. Y los guajiros dijeron que tenía que hacer allá en Mingueo, o allá en Palomino, no sé. Y los amarios que debía hacer aquí. Y estaba Gustavo Bell de vicepresidente, entonces los barranquilleros dijeron, y Bell no habla. Entonces los manes dijeron, no nos vamos a quedar aquí en la costa porque estos manes vienen peleando. Creo que se fueron para el Brasil. ¿Ves? Y última reflexión. Yo no sé si forma parte desde el punto de vista cultural de la bacanería. Oye, tuvimos tanta plata con la marimba.
una economía ilegal, pero socialmente reconocida, ¿cierto? ¿Y dónde están las empresas que dejó la marimba? ¿Dónde están los edificios que dejó la marimba? Porque yo sí le puedo decir en Barranquilla dónde están las casas. Vaya al barrio Los Nogales. Mansiones que hoy están convertidas en pensionados. Y vaya a unas universidades privadas que se beneficiaron. Aquí ni siquiera, aquí no hay universidad privada. La UCC apenas comenzaba a dar los pendientes. Entonces, tampoco ni siquiera con la marimba que hubo tanta plata. Porque aquí hubo plata, ¿cierto? Entonces, sinceramente, bueno, y creo que tampoco se ve mucho en Valledupar ni en La Guajira, ¿no? La plata también quedó en lo que yo llamé en algún momento las casas inconclusas. La gente comenzó a hacer casas que nunca terminó, ¿verdad? Entonces creo que quedan preguntas, respuestas. Desafortunadamente no hemos logrado que vengan los políticos, porque en Santa Marta pareciera que estuviera un divorcio entre la inteligencia, como dirían los alemanes, y la política. Yo sé que la intención de la tertulia nunca fue traer a los políticos. No, pero, Hacia allá estamos pero, haciendo esto. pero es que esta reflexión que tú has hecho hoy, Racine, por ejemplo, en estos días un amigo puso un letrero del Teatro La Morita en fiesta de carnavales. Pedro Laza y sus... Eso ha dado la vuelta. Ahorita acaba de preguntarme, ¿eso dónde es? Santa Marta. En el periódico del Estado está todo eso. En el libro que estamos terminando, ojalá terminemos. Bueno, Laura que estuvo conmigo en eso. Ahí está, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Yo creo que aquí hay más preguntas que respuestas y uno diría que necesitamos profundizar y creo que al final, cuando Santa Marta cumpla 500 años, va a quedar estos testimonios de estos 10 tomos. Y con todo el respeto a lo que puedan hacer las administraciones departamentales y nacionales, ¿verdad? Y del mismo gobierno nacional, esperemos que mejore esa situación. Estos 10 tomos le van a dejar a las generaciones futuras una reflexión. Pero bueno, antes de terminar, quiero invitarlos a la conferencia 9 de este año, siglo XX. Es el 31 de octubre. Para nosotros el tema de la brujita, saben que ese no es nuestro tema para Cajamac. Entonces están invitados, ya el profesor estaba con el hijo. La conferencia la va a hacer Wilfrido Padilla Jiménez, un historiador de esas nuevas promociones que tiene la ciudad. Y me gusta porque Wilfrido está liderando un proceso que se llama Ciudad Museo, ¿cierto? Mirando los museos que hay en la ciudad, la historia de los edificios, de las casas, de las calles, callejones. Él va a hacer una conferencia que desde ya es provocadora. Se llama Cuarto Centenario de la Fundación de Santa Marta, 1925. Anhelos y frustraciones en la búsqueda de la modernidad para Santa Marta y el Magdalena. Nos aprestamos a los 500 años. Y qué conferencia tan oportuna, ¿verdad? Inclusive aquí bautizamos un megacolegio que se llama Quinto Centenario. Y ahora vamos a hacer una reflexión sobre el cuarto centenario. ¿Qué pasó en ese cuarto centenario? Entonces están invitados a la conferencia el día 31 de octubre a las 6 de la tarde. Muchas gracias. No es la penúltima, porque la última es del profesor Joaquín Viloria sobre el vallenato.
Ah, no, ese es noviembre. Entonces, los invitamos a un refrigerio, sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, a las personas que desde la virtualidad, pues, quiero saludarlos y desearles una feliz noche. Profesor, gracias por la conferencia, doctor Racine, estuvo muy bien. Bueno, gracias. Le invitamos a un refresco, un juguito aquí afuera, por favor.